Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Viviendo en Libertad, y hoy comienza una nueva serie y la he llamado La Torá de los Maestros y la Torá. ¿Y por qué la he llamado así? Bueno, pues porque la Torá de los Maestros no es la misma que la Torá que encontramos en la propia Torá. No es la misma, por eso he puesto la Torá de los Maestros en minúscula, la Torá de los Maestros, y la Torá en mayúscula, que es la Torá auténtica, la Torá verdadera. Hace unos años yo creía que guardar la Torá era algo posible, pero con el tiempo pude comprobar que la ley no se puede guardar. Esto lo descubrí estudiando la propia ley, examinando mi propia vida y observando la vida de los que también creían como yo. Cuando digo que la ley no se puede guardar, me refiero a la ley en su totalidad. Los maestros de la ley, los maestros de la Torá en minúscula, enseñan que debemos intentar guardar la ley. Y nos dicen, guarda el Shabbat, y si alguna vez tienes que trabajar en Shabbat, por cualquier motivo, no te preocupes. Dios ve la intención de tu corazón. Sin embargo, Dios dice en la Torá que si alguno trabaja en Shabbat, tiene que morir. Éxodo 31:14 y 15, Éxodo 35:2, Números 15:32. Los maestros de la Torá te dicen que no pasa nada si trabajas en Shabbat. Pero esto no es la Torá. Esto no es Torá. Repito, esto no es Torá. Los que enseñan esto son ignorantes o nos mienten. Y por supuesto, no están enseñando la Torá. La ley dice que si alguno trabaja en Shabbat, debe morir apedreado. Yo me acuerdo cuando comencé a estudiar las raíces hebreas de mi fe y conocí la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y me acuerdo que construimos una sukkah, una especie de cabaña, comimos dentro, cenamos dentro, e incluso los más valientes dormimos una noche en la sukkah. Pero, ¿yo fui a Jerusalén a construir mi sukkah? No. Por tanto, si yo no subo a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, como me ordena la ley, como me ordena la Torá, entonces no estoy guardando la Torá. Por mucha ilusión que me haga construir una sukkah, por mucha ilusión que tenga. Y tengo que añadir que la Torá también nos dice que durante 7 días debemos habitar en la sukkah y que cada día debemos ofrecer una serie de holocaustos, sacrificios y ofrendas. Cosas que yo no hacía. Yo solamente estaba un día y ya está. Y también estuve una noche, porque fui uno de los valientes pasando frío. Deuteronomio 6, 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Deuteronomio 31:12. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor, tu Dios, y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Las personas que afirman que guardan la ley, en realidad no la guardan. Lo que ocurre es que intentan guardar la ley. Pero Dios nunca dijo intentad guardar mis mandamientos. Dios dijo guardad todos mis mandamientos. Jesús ministró bajo el antiguo pacto y predicó la ley de Moisés. Él no dijo
intentad ser perfectos. Jesucristo dijo, sed perfectos. Cuando la gente escuchó estas palabras, sabía que Jesús les estaba exigiendo una vida de obediencia completa a la Torá. Les estaba exigiendo algo que nadie puede llevar a cabo. Solo Él pudo ser perfecto. Deuteronomio 28, 1, 14 y 15, 58 y 59. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. No te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles tus plagas. Que nadie nos engañe. La Torá es obedece o muere. Obedece o muere. El alma que pecare, esa morirá. Esta es la ley del pecado y de la muerte. Esta es la ley del pecado y la muerte. Gracias a Jesús, ahora en Él somos libres de esa ley. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Los maestros de la Torá quieren suavizar la seriedad de la ley diciéndonos que la palabra Torá en realidad significa instrucción. Esto es cierto, ya que la palabra Torá admite varios significados, pero independientemente si la palabra Torá es traducida por ley o por instrucción o por enseñanza o por dirección, el que no guarda la ley o la instrucción o como queramos llamarla, debe morir. Algo muy interesante es que la palabra para ley en griego es nomos. Esta palabra fue la que usaron los rabinos judíos que tradujeron la Torá al griego aproximadamente en el 250 a.C. Por tanto, no solamente Pablo usaba la palabra nomos, ley, para traducir la palabra hebrea Torá. Algo que me llama la atención es que cuando un judío se refiere a la Torá de Moisés, no suele decir la instrucción de Moisés, suele decir la ley de Moisés. La ley oral en hebreo es Torah shebe'al peh. La Torah shebe'al peh literalmente es la ley que está sobre la boca, Torah shebe'al peh. Y la gran mayoría de las veces no se traduce como la instrucción oral, se traduce como la ley oral. Entonces, si alguien nos pregunta por qué decimos que la Torá es ley o la traducimos por ley, podemos decir que los rabinos judíos así la tradujeron, la tradujeron en la versión que hicieron en griego llamada la Septuaginta o la versión de los 70. Y porque actualmente los propios judíos traducen la palabra Torá como ley en muchas ocasiones. Por ejemplo, como ya he mencionado, cuando hablan de la Torah shebe'al peh, ellos siempre dicen la Torá, la ley oral. La palabra Torá tiene varios significados, como ya he dicho, pero también significa ley. Por ejemplo, el rabino David J. Zucker, en su libro titulado La Torá, una introducción para cristianos y judíos, afirma que en hebreo la Torá tiene varios matices. Puede significar ley, doctrina, sistema, teoría, instrucción o enseñanza. En el libro, el gran libro de la sabiduría rabínica, Jacob J. Petuchowski afirma que la palabra Torá es intraducible con una única palabra. La traducción corriente ley, que se remonta a los 70, no tiene en cuenta la parte instructiva de la Torá. La palabra Torá significa precisamente ambas cosas, tanto ley como instrucción. En el diccionario bíblico ilustrado Holman podemos leer: aunque se ha traducido universalmente ley en la mayoría de las versiones de la Biblia, Torá también tiene un sentido de enseñanza o instrucción. Este significado se refleja en las traducciones más recientes. El significado de ley
ciertamente está presente en el Antiguo Testamento. En la Enciclopedia Práctica del Judaísmo también podemos leer que la palabra Torá se traduce por ley y enseñanza. Por extensión, la palabra Torá designa generalmente el conjunto de la ley judía. En su libro Torá y Comentario, los 5 libros de Moisés, Sol Charstein nos enseña que Torá es el nombre hebreo de los 5 primeros libros de la Biblia. En hebreo significa enseñanza y ley. Pero ya sea que digamos instrucción o enseñanza o ley, la Torá era algo obligatorio, era algo muy serio, era una carga que el pueblo de Israel tuvo que llevar bajo el antiguo pacto. Y lo voy a dejar aquí. Espero que esta nueva serie pueda traer mucha bendición a tu vida. Y como siempre digo, si tenéis alguna pregunta, duda o comentario, por favor, sentíos libres. Y recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan.